Estoy totalmente de acuerdo con lo que dijo Fausto, por ejemplo, que la violencia en este momento ha sido superada, entre comillas, pero sigue habiendo un germen de violencia, digamos, dentro del concepto de filosófico, fundamental, polemista o de polémico, para poder realmente avanzar en un cierto sentido y poder seguir. Acuérdate de lo que decía Marx. Marx decía que la fuerza o la violencia es la partera de la historia, ¿no? La partera de la historia. O sea que gracias a la violencia, gracias a la fuerza, es que podemos seguir avanzando y progresando. Lo cual lógicamente no estamos de acuerdo con Marx, ¿no? Pero algo hay ahí que indudablemente se sigue perpetuando o sigue, digamos, estando presente en nosotros y en la humanidad entera. Eso quería, digamos, hacer una pequeña contribución filosófica al tema. Muchas gracias. ¿Tú quieres hablar algo? No, está bien. Ya. Bueno, yo quisiera seguir haciendo algunas observaciones que corté por el tiempo, pero que son... Comencé con Picasso, pero de ahí la pintura se ha ido alejando de la realidad. Primero eran figuras deformes, pero figuras al fin y al cabo, aunque tuvieran un ojo aquí y el otro allá, pero después vino la llamada pintura abstracta, que te deja a ti la interpretación, a pesar de que siempre ha sido así. Un día le dijeron a Botero, al colombiano, le dijo una persona, le dijo, pero usted siempre pinta gordas. Y él dijo, no, usted las ve gordas. Es decir, y aquí están dos oftalmólogos, ¿en qué momento uno procesa lo que ve? Digamos, hay una diferencia, o todo, por ejemplo, esta es la taza y todos sabemos que esta es la taza. Pero en cuanto a la belleza, y sobre todo la belleza femenina, es cuestión de interpretación. Otra cosa que yo quería decir es el problema de tener museos. Tener museos no es nada fácil hoy por hoy. ¿Por qué? Porque la pintura ha sufrido una deformación. ¿Cómo comenzó esto? Comenzó cuando las grandes capitales comenzaron a tener, no, tenemos que tener un museo y tenemos que tener obras pues de primera calidad. Entonces, los primeros que pusieron muy alto fueron los japoneses. Como ustedes recuerdan, Van Gogh pintó 6 girasoles, 6. Uno de ellos lo compró el gobierno japonés en $45 millones para tenerlo en Tokio. Eso en ese momento pareció una exorbitancia, pero hoy día ha sido superada largamente. El último remate de Sotheby's en Nueva York ha vendido un Picasso en 142 millones. Entonces, cifras astronómicas que los museos ni los países grandes pueden competir. Eso es por una parte lo que hace que se aleje Y por ejemplo, pequeñas obras muy conocidas, por ejemplo, la Marilyn Monroe de Andy Warhol, que es conocidísima en todo el mundo, ya no está en el museo, ya la compró un suizo por $45 millones. Entonces, con estas cifras es muy difícil y nos queda solamente esta... Entonces, ¿a dónde va la pintura? Esa es otra pregunta. ¿La pintura va a hacer qué? ¿Simplemente a mirar la belleza o a imponer el pensamiento? Esto comienza más o menos en la época del año 30, cuando vienen los rusos con Kandinsky a la cabeza y dura la pintura. Y dice, no, esto no es pintura para que usted se deleite, esto es pintura para que usted piense. Entonces, ¿en qué momento yo te preguntaría, es posible influenciar el pensamiento o la decisión de una persona siempre indicándole, simplemente con algunas líneas, con algunos trazos? Ahora, claro, que verdaderamente la pintura moderna ya hay una exageración realmente, porque pagar miles de dólares por un cuadro azul con un rombo rojo y que dice azul sobre rojo. A ver, Wagner, ¿qué no dices de eso? La influencia que puede tener una pintura en procesar el pensamiento del tema. Yo creo que sí. Wittgenstein, que es uno de los grandes pensadores del siglo XX, ¿no? Ludwig Wittgenstein, que es el famoso creador de toda la filosofía del lenguaje que tú conoces, dice que cualquier expresión es un lenguaje. La pintura tiene su propio lenguaje. Y entonces ese lenguaje transmite entonces formas, símbolos, etcétera, que forman parte del pensamiento.
O sea, creo que perfectamente, por ejemplo, la pintura abstracta que tú acabas de decir, indudablemente nos motiva, por decirlo de alguna manera, nos mueve a pensar de alguna manera diferente a lo que pensábamos antes, cuando solamente había una pintura figurativa, por ejemplo, ¿no? Entonces creo que todo tiene, aquí estoy de acuerdo con Wittgenstein, ¿no? Que todo tiene su lenguaje, ¿no? Y ese lenguaje, un lenguaje oculto, un lenguaje expresivo, un lenguaje corporal incluso que todos conocemos, indudablemente influye sobre el pensamiento, me parece. Y el asunto es muy grave porque estamos entrando a una civilización visual. Sí. Ahora todo el mundo ve la televisión, o sea, por la vista le está entrando mucho conocimiento. Relato. Sí. Muchas gracias. Brevemente, uno de los muchos beneficios de esta conferencia, Rolando, es que nos has enseñado varias cosas. Por ejemplo, que la deuda que en cierto modo la humanidad le debe, mencionaste tú, a Diderot, quien dijo, abramos los museos al pueblo. Yo creo que eso es muy importante y recién pongo juntas la visión de Diderot y de la Revolución Francesa en ese campo. Luego, en tu presentación, la forma como has desarrollado, te hubiera preguntado antes, la forma como has organizado la presentación, uno de los parámetros que he captado es, por ejemplo, cuando hablas de esta evolución histórica de la pintura, algunas de ellas en un momento dado no tenían fondo, ¿no? Y luego se presenta el fondo en diversas formas. Luego, lo que llamas pinturas universales, Mona Lisa, Venus, etcétera, el elemento panorámico también es importante, temas históricos, el desnudo, escenas, estas son mis notas, y he visto que has agrupado, en cierto modo, varias de las pinturas del Louvre en este tipo con este tipo de parámetros, lo cual ciertamente ha ayudado enormemente a la conferencia y a los oyentes. Lo último que quiero decir vuelve al tema psicológico, y es el tema de cómo interpretamos una pintura. Y ahí viene lo que se ha dicho muchas veces, el individualismo, la individualidad en las interpretaciones. Es un poco, cada pintura es un test de Rorschach, en el sentido de que cada quien tiene una interpretación distinta. Las expresiones faciales, el agrupamiento de personas, las miradas, cada cosa, cada quien, hay quienes ven belleza en algo que otros consideran monstruoso, horrible, o sea, pero que tiene el valor estético que señalaba Patrick. Esto da lugar a que la pintura se manifiesta como una de las expresiones universales de multitud de sentimientos que cada individuo experimenta. Y eso es lo que la apreciación de cada obra se convierte en una especie de examen individual, tanto de lo que eso significa para mí como persona, qué sentimientos evoca, qué reacciones provoca, ¿no? Como lo que mi amigo, mi colega piensa que puede ser totalmente diferente. Pero de allí, de ese debate tácito o expreso, nace el acuerdo que todo ser humano debería tener. Gracias. Doctor Alberto Perales, ¿alguien más? La doctora, sí, doctora primero y después Alberto. Doctora Ábalos, sí, Carmencita. Yo quería rescatar también lo que dijo Rolando al comienzo de la expresión que significa el arte en cada persona y cómo esto ahora está siendo aprovechado. No sé si los psiquiatras lo tienen presente, pero está siendo aprovechado como arma terapéutica, ¿no? La terapia por el arte ahora es una cosa muy importante y simplemente es darle elementos a la persona para que saque los sentimientos. O sea, yo pienso que cada pintura es sí una expresión de sentimientos. Y yo acabo de regresar de Quito y quedé muy impresionada con el Museo de Guayasamín,
¿no? En el cual realmente todas las pinturas de Guanezamí expresan un sufrimiento horrible, ¿no? Y capta toda la, la parte que él ha vivido del sufrimiento social, ¿no? Incluso hay hasta una réplica de la Pietà, ¿no? En el cual él, como era ateo, ha borrado los elementos religiosos, pero expresa el dolor de la Virgen al recibir al hijo muerto, ¿no? Entonces, realmente me impresionó la forma en que él había captado el sufrimiento, sobre todo, ¿no? Una pintura muy triste, pero me gustó. Doctor Perales, el micrófono, por favor. Gracias, señor presidente, pero no quería intervenir más, pero sus expresiones me hacen otra vez tratar de contribuir, ¿no? Cuando usted dice que Wittgenstein ha señalado que cualquier expresión es un lenguaje, me ha hecho recordar usted a Hipócrates. Hipócrates pensaba que la salud era un equilibrio y que cuando ese equilibrio se rompía, surgía la enfermedad. Este mismo pensamiento ha sido repetido varias veces en la historia de la medicina, pero una persona en la cual yo guardo un particular afecto, porque al crear el término del estrés, que plantea exactamente lo mismo, Hans Selye decía que la salud es una adaptación al medio, o sea, un equilibrio. Y cuando esa adaptación sufre percances, surge la enfermedad. Pero él le agrega una cosa más. Él le agrega que la enfermedad surge porque el medio externo que obliga a una adaptación a la cual el organismo no puede lograr, se vincula con una vulnerabilidad biológica, genética de la persona. Entonces, cuando se juntan esos dos factores, surge la enfermedad. Acá viene otra vez Hipócrates. Hipócrates le llamaba a ese equilibrio crasis y a la enfermedad le llamaba crisis. La palabra crisis todavía se usa en medicina y los chinos le han agregado que toda crisis es también posiblemente una oportunidad. Palabras muy sabias. Pero Hipócrates en este concepto señalaba que lo que tenía que hacer la medicina era ayudar al organismo a que vuelva a la crisis. ¿De qué manera? De la única forma que él entendía es que pudiera dársele una vía de salida a esos humores que se habían alterado en él, ¿no? La bilis negra, la bilis amarilla, la flema y la sangre comenzaban a violentarse entre ellas y entonces había que darle salida. Normalmente el ser humano daba salida a través de la orina, a través de la defecación, a través de la expectoración, a través de varias posibilidades que tenemos naturales, ¿no? Ahora, para no hacer la cosa más larga, quiero vincular esto a la violencia. La violencia es una crisis social, no es una crisis social. Y entonces, si pensamos como Aristóteles y como Hans Selye, la sociedad debiera darle oportunidad a esta carga agresiva que tienen los seres humanos para que como un río que salga por el lado que no haga daño. O sea, la sociedad debe dar una oportunidad de que la crisis se convierta en crisis. Allí estamos fallando. Todavía no hemos tenido el talento necesario para que eso pueda ser utilizado. Pero les doy un dato. El suicidio es una forma de violencia, pero dirigida contra uno mismo. Hemos hecho varios estudios en la Universidad de San Marcos y hemos encontrado que los estudiantes universitarios, actualmente presionadísimos por los exámenes de ingreso, etc., aumentan su agresividad.
O sea, aumentan su necesidad de expresarse. Como no tienen la posibilidad, algunos de ellos la expresan mal. Como decía Saúl, la vuelcan contra sí mismo, se suicidan. Los intentos de suicidio son altos en la población universitaria sanmarqueña. ¿Pero a qué voy? A que cuando hemos comparado esto por escuelas, la escuela de educación física, comparada con la escuela de educación en general, tienen una gran diferencia en una menor tasa de intentos de suicidio en la escuela de educación física, porque todos los días hacen ejercicio y todos los días se encuentra una salida, como decía Hansel, al estrés, a la agresividad, a lo que fuera. Entonces, darle oportunidad, esta es la virtud del educador, del médico y del psiquiatra, darle la oportunidad al paciente para que tenga una salida a sus emociones, no solamente darle medicina para que las controle. Eso no es, esa es una parte de la psiquiatría, pero una parte no total. Darle una salida a través del arte, a través del deporte, a través de lo que fuere. Eso es hacer de la psiquiatría un arte también. Muy bien, creo que, no sé si habrá otro comentario, tenemos tiempo para un comentario más. El doctor, sí, Ernesto, sí, perdón, doctor Serquén, Ernesto y el doctor Jorge Serquén. Bueno, primero, gracias por la invitación. Me presento, Jorge Serquén, profesor, cirujano, pero estoy acá porque amo este tipo de eventos que enaltecen al ser humano. Y lo enaltecen porque establecen la conexión desde el comienzo del ser. El ente pasa por los estados intermedios y aparecen los grandes de todo tipo de arte que se resumen en la razón. En la razón de pintar, de escribir, de hacer ciencia, de hacer literatura, de hacer todo. Y esta razón se debe porque uno de los cuadros que he podido llegar un poco tarde, pido disculpas, aparece la figura de Erasmo de Rotterdam, un sabio no cristiano, judío de origen, pero cristiano parecido, habló sobre todos estos temas en la razón, pero asociados al final de cuentas al espíritu. Temas fundamentales en la historia de la humanidad, porque permite colegir que hay amor sublime y hay amor más que sublime, el amor a Dios. Y eso lo tomó Tomás de Aquino, el más grande de los filósofos de la humanidad cristiana, no de la humanidad entera. Aquino señala que estas palabras de este gran pensador Erasmo de Rotterdam eran porque él había unido estas, pero a base del amor y de la razón. Y Tomás de Aquino hablaba de la unión del espíritu como un camino y de la razón por otro para encontrar el amor más grande, el amor a Dios, que es el amor más sublimado. Ha apoyado esto por Tomás Moro y otros tantos. Y en este abanico que hemos asistido todos, me permite expresarme que nunca había asistido a un evento así que diera oportunidad de escuchar desde la prehistoria de las pinturas que aparecieron rupestres o de dibujos de inicio de la humanidad hasta pasar por los grandes que aparecen en el Louvre, como lo ha dicho la doctora Victoria de Samotracia, la Gioconda y bueno, y la Venus de Milo, los más grandes exponentes que hay en el Louvre y que nadie debe dejar pasarlos. Muchas gracias. Quería expresar algo porque me sentí que había renacido en mí el espíritu de seguir buscando lo que hablan los grandes. Muchas gracias.
Gracias, doctor Serken. El doctor Ernesto Ríos Montenegro, con él terminamos. Gracias, doctor Calderón, por su brillante presentación y motivación. La señora Graciela, que nos ha regalado también su cuota de entusiasmo para apreciar estas bellezas del Museo del Louvre. Solamente quisiera tocar un tema de reflexión respecto de la multiplicidad, de la relatividad en los conceptos y apreciaciones que podemos tener en lo que vemos, ¿no? Por ejemplo, en algún momento se presentó la imagen de una persona triste o deprimida o melancólica, como quiera que se llame, o cualquiera que sea el grado de su estado mental y emocional, y sin embargo, para quien observa los trazos de la pintura y todo eso, es una belleza para quien lo observa, pero no lo debe ser para quien lo sufre, esa persona que está siendo representada allí, ¿no? Entonces, esa persona tiene un trance de sufrimiento, sin duda, pero que se traduce por la obra de arte en una belleza o una estética, un concepto de estética. Y así sucede con todo lo que hagamos. Por ejemplo, si esa misma imagen lo ve un psiquiatra, pues como los que han comentado ampliamente aquí, van a decir esto es tal cosa, esto es melancolía, o esto es depresión grado 1, grado 2, grado 4, lo que fuese, y hay que darle su medicina y su tratamiento. Pero si lo viera, por ejemplo, un educador o tal vez un saludista, no sé si sería apropiado el tema, podría decir este cuadro posiblemente, pensando en la persona, se puede prevenir, se puede evitar que llegue al estado de sufrimiento que tiene y que se le ve. Y entonces un educador pues va a pensar que una de las formas será dándole las oportunidades durante su periodo más temprano de educación en que se forma la personalidad, para que esto se evite o se disminuya. Tal vez un psicólogo educador podría decir, bueno, si esta persona se hubiese desarrollado en un hogar armonioso y bien formado, quizá no hubiese tenido este resultado cuando sea adulto, porque ha sido entrenado y ha sido formado en esa dirección, y su estructura cerebral, neuronal, pues hubiese sido sólida en ese sentido también. Igual con la violencia. La violencia también es trastorno de la educación, en gran medida. Puede tener patrones genéticos o de otra índole, o hormonales, ¿no? Pero en el fondo, todas estas cosas podrían ser corregidas en su debido tiempo, lo cual me parece que la perspectiva con la que uno puede ver un cuadro o cualquier otro ambiente depende mucho, incluso, de la tendencia del observador. Un arquitecto que entra a un templo verá diferente de un religioso, o de un ingeniero inclusive, que verá las estructuras.
el arquitecto verá pues el diseño, la belleza arquitectónica, el pintor verá los cuadros y todo esto, y el ebanista los altares, y así sucesivamente tendrán diferentes perspectivas, y un religioso pues irá simplemente a entregar su cuerpo y alma a su devoción. Muchas gracias. Muy bien, muchísimas gracias por esta participación, doctor Rolando Calderón. Realmente su exposición ha sido no solamente brillante, sino verdaderamente motivador en todo sentido. Muchas gracias. Ahí tenemos el afiche del Congreso Bienal de la Academia Nacional de Medicina, al cual están ustedes todos cordialmente invitados, en Chiclayo, la ciudad de la amistad, del 3 al 5 de septiembre de 2015, donde esperamos la participación de cada uno de ustedes y todos, la mayor parte posible, estamos aquí. Muy bien, doctor Calderón, muchísimas gracias y un aplauso para nuestro expositor. Gracias. Todos los papeles. Gracias.